Sorpresivamente, algunos de los grandes medios de comunicación occidentales, como por ejemplo The Washington Post, The New York Times, ABC, entre otros, han admitido que la situación militar de la guerra en Europa no le favorece a Ucrania, tomando como fuentes a informes de inteligencia hechos públicos del propio gobierno de los Estados Unidos, declaraciones de funcionarios de este país y además de entrevistas con algunos participantes del conflicto. En una situación que llama la atención, pues hasta hace poco en términos generales, los grandes medios occidentales habían sido renuentes a publicar situaciones de esta naturaleza y usualmente le declaraban al público un panorama más favorable a Ucrania. Los limitados resultados de la contraofensiva han repercutido en la destitución del ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov. Estos medios publican y admiten que la contraofensiva ucraniana, que comenzó en su fase decisiva en junio del presente año, no ha logrado y difícilmente logrará en un plazo cercano sus objetivos principales de campaña, que en las operaciones militares Ucrania tiene grandes pérdidas de material y de efectivos, con muy escasos avances territoriales, que los rusos además han realizado unas defensas de muy buen nivel e incluso admiten que estos han avanzado territorialmente en algunos lugares. También aceptan que los propios occidentales empiezan a preocuparse de la evolución del conflicto, pues temen que la falta de avances ucranianos significativos repercuta en las elecciones de Estados Unidos para 2024. Por ejemplo, el The Washington Post, en un artículo publicado, cita a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y dice que la contraofensiva ucraniana no alcanzará uno de los principales objetivos estratégicos que tenía a la vista, como lo es la ciudad de Melitopol, partiendo, por ejemplo, desde la ciudad de Robotine, que está aproximadamente 50 millas alejada. No se prevé que las fuerzas ucranianas puedan por ahora no solo capturar la ciudad, sino incluso reducir de manera relevante la distancia que la separa. La ciudad de Melitopol en el sureste de Ucrania es fundamental para rusos y ucranianos, puesto que su control posibilita el tránsito de tropas y productos desde Rusia hasta la península de Crimea. Es en esta ciudad que se da el cruce de dos importantes autopistas y una vía férrea relevante para la comunicación entre la Federación Rusa y la península de Crimea. Ciudades fundamentales en el corredor controlado por Rusia son, desde luego, Melitopol y Mariupol. Un analista militar del Foreign Policy Institute, Rob Lee, admite la gran defensa rusa al decir que usan 3 líneas defensivas fundamentales y luego fortificación de ciudades, que hacen muy complicado el pasar. Incluso se considera que los F-16 y sistemas de misiles de más alcance, como los ATA-CMS, no necesariamente darían resultados muy diferentes para los ucranianos, puesto que las defensas rusas y las maniobras del ejército ruso han mostrado un buen nivel. Los rusos han combinado de manera muy efectiva a sus soldados con el uso de campos minados, sistemas de trincheras, aviación, drones y artillería. Le han impuesto a Ucrania una gran cantidad de bajas y cuyos avances de territorio son lentos y no de gran extensión. Sin embargo, operaciones con muchos recursos utilizados por parte de Ucrania, pero sin resultados a su favor, ya se han dado. Por ejemplo, en Bakhmut, en donde tras una larga lucha encarnizada por esta ciudad, Rusia la terminó capturando, a pesar de los importantes recursos humanos y materiales que utilizó Ucrania. Al costo de muchas bajas materiales y de combatientes, los logros de la contraofensiva ucraniana son muy modestos, particularmente alrededor de Robotine o Rabotino y de Urozhainoye, mientras paralelamente Rusia misma ha estado avanzando en el norte, particularmente alrededor de Kupiansk. El New York Times también confirma que hay una gran cantidad de bajas y habla de que muchos heridos no reciben la atención médica necesaria a tiempo, pues las evacuaciones son complicadas, algunos de los cuales terminan quedando en los campos de batalla. Este medio declara que entre muertos y heridos habría alrededor de 500,000 bajas repartidas entre ucranianos y rusos desde que comenzó el conflicto. Sin embargo, las estimaciones de bajas ucranianas que las ponen cerca de 200,000, cosa que es muy cuestionable, pues parece más probable que Rusia tenga menos bajas que Ucrania. Por ejemplo, Mearsheimer, en un análisis de la posible evolución del conflicto, argumenta razonablemente que podría existir una razón de bajas a favor de Rusia de por lo menos 2-1, o sea, por cada baja rusa habría 2 bajas ucranianas, en una estimación muy conservadora. Hay varias razones, entre ellas se encuentran la abrumadora ventaja de artillería rusa y el uso cada vez superior de que combina elementos aéreos
sobre todo drones, además de minas y elementos defensivos adicionales, sobre el terreno, así como las tácticas rusas de defensa. Quien tiene la mayor presión de recuperar terreno es Ucrania, para que Occidente justifique el financiamiento otorgado a ese país. A Rusia de momento le basta con defender lo ocupado y avanzar en los sectores que considere más favorables. Al parecer, los medios occidentales empiezan paulatinamente a aceptar algo de las realidades incómodas del conflicto, al estrellarse contra el sistema defensivo ruso, y se visualiza que seguirá empantanada en una guerra de desgaste en contra de Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, cuando en el invierno de 1941 los alemanes, en el contexto de la Operación Barbarroja, vieron que su ofensiva llamada Tifón en contra de la Unión Soviética se había estrellado en los alrededores de Moscú, recibiendo una dura derrota, descubrieron la realidad de la situación y era muy diferente a como se los habían contado sus líderes. Tarde que temprano la realidad nos alcanza y derrumba lo que se basa fundamentalmente en la retórica. El gran general alemán Hans Guderian comentó ante el amargo despertar que tuvo el ejército alemán que la realidad se había tomado su revancha.